Espero que bien. Livia, la elección de la música, sencillo. Mira, después que tienes una niña, aunque tengas 5 meses, mejor que se parezca a Darth Vader, mejor que se parezca como el mayor villano de la galaxia, ¿sabes? Para ya infligir miedo a los posibles pretendientes, ¿no? A los posibles. Tienes 5 meses por esto, ¿sabes? Un poco esto. Es broma. Muy bien, bienvenidos chatos. Hemos decidido cambiar el directo de Instagram a YouTube porque hice una pequeña presentación. La verdad es que me hace mucha ilusión el tema de neuroplasticidad. Se puede quedar hablando de neuroplasticidad por una semana que no se agota el tema. Y yo impartía también este tema en la carrera universitaria. Yo era el profesor que impartía el tema, entonces me hace mucha ilusión. Y entonces decidí hacer una pequeña presentación para, bueno, como una introducción al tema, porque a veces creíamos que es algo que está lejos de nuestra realidad, cuando de verdad está más cercano de lo que pensamos. Vale, entonces hoy vamos con el tema de neuroplasticidad. Bueno, muchas gracias a todos que ya se han apuntado al curso. Yo creo que ya se quedan pocas plazas, creo que algo como 15, 20 plazas. Tenemos unas cositas nuevas interesantes para el final de semana también preparadas. Bueno, ya vais a ver en el fin de semana. Para algunas cositas interesantes nuevas que hemos puesto. Muy bien, entonces hoy hablaremos del tema de neuroplasticidad, ¿no? Y el tema de neuroplasticidad hoy está muy de moda, aunque ya sea algo que se habla mucho en la literatura científica, pero ahora se está aumentando, se está aumentando la mirada, ¿no? Aumentando la visibilidad de esto todo. Me dijo Ruby que tengo que pedir a vosotros para dejar el me gusta, dejarnos el like y suscribiros en el canal, por favor. Esto es importante para nosotros. Entonces, si podéis darnos un me gusta, un like, nos ayuda muchísimo. Muy bien, volviendo al tema. Entonces, el tema de neuroplasticidad está presente todo el tiempo, ¿no? Y hoy vamos a mirar un poco desde la parte de la luz, de la neuroplasticidad, y desde la parte del dark side, ¿no? De la oscuridad, porque todo tiene dos lados, todo tiene dos formas de mirar. La neuroplasticidad igual. Entonces, neuroplasticidad es algo que pasa cuando tú practicas algo a menudo, ¿no? Cuando practicas algo de deporte, cuando practicas algo de lectura, de redacción científica, de cualquier cosa. Hacer directos me costaba muchísimo hace poco tiempo, ahora ya me cuesta menos. Sigue costando, pero me cuesta menos. Entonces, el tema es que neuroplasticidad dice respecto a todo lo que tú practicas y de alguna forma, en algún punto, en el sistema nervioso central, sea en la corteza somatosensorial, en la corteza auditiva, donde sea, habrá una adaptación. Esta adaptación puede ser una adaptación funcional o disfuncional, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, cuando hablamos de neuroplasticidad tal cual, puro y duro, lo más sencillo es algo así. Entonces, esta es una situación clara donde se está estimulando la neuroplasticidad. Si es pediátrico, si es de bebés, de niños, llamamos de desarrollo neuropsicomotor, ¿no? Entonces, pero esto es neuroplasticidad y se está generando neuroplasticidad con múltiples estímulos, múltiples experiencias, ¿no? Experiencias auditivas, visuales, experiencias gustativas o gustatorias,
experiencias de diferentes texturas, experiencias de diferentes formas, ¿no? La estereognosia y todo esto. Esto es la neuroplasticidad en su forma más bruta, es decir, está aprendiendo a desarrollar su sistema, ¿no? Y un bebé, en general, lleva casi todo a la boca. Luego, en las primeras fases de la vida, lleva todo a la boca. ¿Por qué? Porque la boca es la principal forma que tiene para reconocer el universo. Entonces, un bebé ya te enseña que lo que le hace falta para tener una buena neuroplasticidad, para tener un buen desarrollo, es sentir, percibir el universo a su alrededor, ¿no? Entonces, con formas de comunicación, es decir, el cambio del tono de la voz del papá y de mamá, los estímulos que recibe, auditivos, visuales, táctiles, todo esto. El estado de salud también es un estímulo a la neuroplasticidad. Si es un organismo sano, si hay alguna enfermedad, todo esto serán estímulos al desarrollo motor en esta situación, pero también será estímulos para el desarrollo de neuroplasticidad. Como hemos visto y hemos dicho ya en distintos directos, cuando hablábamos de pediatría, a ver si os recordáis de esto, hemos dicho en distintos momentos en los directos de pediatría que un embarazo complicado donde la madre esté muy estresada y todo esto genera cambios en la actividad del eje HPA del niño, ¿no? Del bebé. O que alteraciones en la estimulación del ambiente, como el caso del documental de los huérfanos de Rumanía, que también generarán cambios en la plasticidad cerebral. ¿Esto por qué? Porque imagínate una situación donde la madre a lo largo del embarazo está estresada siempre. ¿Esto qué significa? Que los niveles de cortisol están siempre altos y el bebé se acostumbra de que el estado de estrés es su rutina. Entonces el cuerpo se adapta a esto y se genera una neuroplasticidad. Imagínate un niño que sufre acoso todos los días en el cole. Esta es su realidad. Entonces ahí se forma un patrón, ¿no? Y este patrón informa al cerebro, al sistema nervioso central, que está siempre en una situación de amenaza. Y esto va a generar neuroplasticidad. Por esto hemos dicho que prematuros, bebés que a lo largo del embarazo la mamá ha tenido complicaciones, tiene una tendencia mayor de sufrir de depresión, obesidad, trastornos disfuncionales del comportamiento a lo largo de la adolescencia o de la fase adulta. ¿Esto por qué? Porque en las fases tempranas de la vida, del desarrollo, su rutina le generó este cambio neuroplástico. En este sentido, un cambio neuroplástico disfuncional. Cuando hablamos de un cambio neuroplástico funcional, es tener un ambiente calmado, tranquilo, donde el bebé pueda desarrollarse bien todas sus capacidades y pueda sentirse tranquilo y pueda sentirse que no hay amenaza ambiental, y ahí el sistema se desarrolla y se genera la plasticidad cerebral. Entonces, en esta situación del bebé. Esta es la situación más sencilla y más bruta de todas. Entonces, depende de experiencias, comunicación, estímulos y estados de salud, ¿no? Entonces, la definición, hoy vamos un poco más técnicos con el tema, pero aunque seamos más técnicos, no seremos menos clínicos. La definición clásica de neuroplasticidad es la habilidad de neuronas de cambiar su perfil químico, su función o su estructura. Perfil químico entendido en esta situación como cantidad y tipos de neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Es la habilidad de la neurona de cambiar la función. Está desarrollada naturalmente para una función, pero
se adapta, se modifica y empieza a desarrollar otra función que no estaba determinada a principio para este sistema neural, ¿vale? Entonces esta es la definición clásica. Puede ser cambio de función, cambio de perfil químico o cambio estructural, con más dendritas, menos dendritas, bueno, por ahí va. Depende siempre de procesos de aprendizaje y de creación. Siempre depende de procesos de aprendizaje y de creación. Y esto generará nuevas memorias, ¿no? Esto sirve para cualquier cosa. Una situación de amenaza, una situación de acoso. Esto también genera aprendizaje y también genera creación y también genera nuevas memorias. Cuando leemos aprendizaje y creación, esto nos deriva a un plan artístico, ¿no? A un plan de desarrollo neuropsicomotor. Pero mira, si estamos en una situación de amenaza constante, como en el empleo, por ejemplo, el miedo de perder el empleo, ahora con esta situación de crisis y todo esto, o el miedo de que la semana que viene no haya pacientes de la consulta, esto genera un aprendizaje, ¿ok? Y genera una creación, también de ahí genera múltiples creaciones, yo diría, ¿no? Y esta situación generará una memoria. Entonces, para algunas personas que al salir de esta cuarentena estén traumatizadas, siempre que se escuche hablar otra vez de un virus, pandemia, epidemia, le vendrá a la memoria otra vez toda la situación que ha pasado ahora. Esto es aprendizaje y creación y le pondrá otra vez en lucha o huida. O para alguien que ha tenido desafortunadamente la mala suerte de conocer a alguien a quien le tocó la COVID y que ha tenido problemas o incluso óbitos o lo que sea. Siempre que haya una pandemia o una epidemia o alguien que esté haciendo críticas a la gestión política de la pandemia, esto le generará memorias y las memorias activan el eje de lucha o huida. Y esto es neuroplasticidad, es decir, tu sistema está muchísimo más receptivo a estímulos, aunque estos estímulos no sean estímulos dañinos. ¿Me va siguiendo? Esto todo son nuevas memorias. Al final nos daremos cuenta como todo esto tiene que ver con dolor crónico. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí o no? Decirme algo. Entonces, y hay el buen aprendizaje también. El buen aprendizaje dice respecto a las memorias felices, ¿no? Siempre. Esto vale, por ejemplo, para hacer pequeñas trampas con los peques, ¿no? Con nuestros hijos. Es decir, estudiar en general no llama la atención de los peques. Entonces tú le pones a estudiar. Y siempre que está estudiando, tú le traes un trocito de chocolate, un trocito de té o un bizcocho o algo así. Esto empieza a generar una asociación positiva de que toda vez que estoy estudiando recibo una recompensa. Entonces esto le estimula a seguir estudiando y genera plasticidad neuronal. ¿Me vais siguiendo? Entonces es el lado bueno. El lado malo es lo que acabamos de decir. Entonces toda situación neuroplástica puede ser una situación de neuroplasticidad para una buena adaptación, como vemos ahí, Ray, ¿no? O Ray, mejor dicho, Ray del lado de la luz. Pero también puede generar una mala adaptación, que es Ray del lado oscuro. Puede generar una buena adaptación o una mala adaptación. Fijaros, aquí está el vaso que me regaló Rafael Abreu, mi amigo que nos ha presentado un caso clínico en el último curso. Muchas gracias, Rafa. Entonces, la neuroplasticidad tiene dos sentidos, una doble vía. Una vía buena y una vía mala. Es decir, si yo le estimulo bien, el sistema tendrá tendencia a la buena adaptación. Si yo le estimulo mal, el sistema tiene una tendencia a mala adaptación. ¿Vale? El método Bobat habla un poco de lo que sería esto. Un poco. ¿Vale? Por ejemplo, si después de un ictus tú quieres empezar ahora a trabajar con el paciente,
lo mejor sería restablecer las aferencias para que la nueva programación motora de esta vez venga con la mejor información disponible. ¿Y qué significa esto? Significa que si en las fases tempranas de la rehabilitación, si en la rehabilitación precoz se le informa al sistema todo mal, se le da malas informaciones, malas aferencias, esta neuroplasticidad central que va a pasar va a adaptarse a esta mala información. Entonces ahora tú generas una red neuronal que está adaptada a una mala información, cuando deberías haber dado buenos estímulos para generar una buena adaptación y una adaptación funcional, ¿vale? Esto pasa mucho en neurología, por ejemplo. La mala adaptación dice respecto principalmente a síndromes de dolores crónicos. Entonces, chatos, fijaros, estamos diciendo que la neuroplasticidad tiene que ver con buenos estímulos y malos estímulos, ¿verdad? Muy bien, Ruby, muchas gracias. Dale el me gusta. ¿Cuántos me gustas tenemos, Ruby? Tenemos 19, muy bien. ¿Tenemos cuántas personas? 32, por favor, 32 me gusta. Muy bien, seguimos aquí. Entonces, fijaros, volvemos al tema. Dale el me gusta, chatos, suscribiros al canal. Una situación de dolor crónico, de fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de estimulación a lo largo del tiempo para generar neuroplasticidad. Fijaros cómo está la red neuronal de una persona que sufre de dolor todos los días. Imaginaros ahora cómo está la red neuronal de una persona que sufre de dolor crónico todos los días, ¿Cómo estará la red neuronal de esta persona? Habrá un cambio neuroplástico central y un cambio neuroplástico periférico. Ahora estamos hablando de cambios neuroplásticos centrales, pero habrá un cambio neuroplástico central. Y ahora lo que pasará es lo que decimos a lo largo de la semana de razonamiento clínico: neurons that fire together, wire together. Es decir, neuronas que disparan juntas, se activan juntas y refuerzan su fuerza de conexión, refuerzan su conexión. Entonces, una persona que sufre de dolores todos los días, una persona que sufre de acoso todos los días, ¿cómo está? Les pregunto, ¿cómo está su campo receptor? ¿Cómo está su campo receptor? ¿Está aumentado o está disminuido para esto, para sensación de dolor o de molestia o de amenaza, lo que sea? ¿Cómo está su campo receptor? Imaginaros ahí. ¿Cómo está su campo receptor? Una persona que ha tenido un trauma, pero un trauma de acoso frecuente, de estrés frecuente, de amenaza frecuente, un estrés postraumático. ¿Cómo está su campo receptor? Alto, aumentado, perfecto, Emilita. Su campo receptor está sensibilizado. Es decir, hubo una neuroplasticidad y este proceso de neuroplasticidad ha generado un cambio, de forma que estímulos benignos, estímulos no dañinos, generan en esta persona, si son estímulos somáticos, por ejemplo, hiperalgesia o incluso alodinia. ¿Y por qué genera hiperalgesia? ¿Y por qué genera alodinia? Porque el campo receptor está aumentado. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí o no? Decidme algo. Porque esto es clave para la comprensión del concepto. Porque el paciente crónico está justo ahí. En la mala adaptación. Donde hay cambios neuroplásticos centrales, hay cambios neuroplásticos en la médula
y hay cambios neuroplásticos en la periferia. ¿Vale? Perfecto. Entonces, seguimos con el tema. Entonces, fijaros, esto está a lo largo de todos los días. Ahora vamos poniendo esto en perspectiva y después viene la parte técnica. Fijaros, ahí tenemos un ambiente que estimula la neuroplasticidad. Todo estimula neuroplasticidad, la buena o la mala. Este es un ambiente que estimula la neuroplasticidad. Me ha gustado el corazón. Muchas gracias. Este es un ambiente que estimula la neuroplasticidad, ¿verdad? Entonces tenemos ahí colores, un espejo, interacción social, tenemos contacto táctil con distintas texturas, todo esto. Ok. Ahora, ¿esto qué tal? ¿Qué opináis? A ver qué nos dice Bego. Las experiencias obtenidas en los primeros 2 años de vida de un niño son muy influyentes para el comportamiento y desarrollo a futuro, ¿verdad, Bego? ¿Te recuerdas que te comenté también que los 2 primeros años son determinantes para la estructuración del sistema nervioso autónomo, igual que para el desarrollo motor? Perfecto. Fijaros, chatos, Bego está promocionando, se dice así, Ruby, un curso de desarrollo neuropsicomotor. Si podéis echarle un vistazo a su Instagram, es muy interesante. ¿Vale? Entonces, fijaros, la primera película, perfecta, ¿no? Y la segunda película, ¿a quién le vale la segunda película? A la segunda película le vale al fotógrafo, ¿no? A quien quiere sacar la fotografía. Porque al niño le vale muy poco. Al niño le vale muy poco. Hay neuroplasticidad aquí, hay neuroplasticidad aquí, hay neuroplasticidad aquí, hay poca neuroplasticidad ahí. De estas 2 películas, ¿quién se adaptará mejor? Esta película seguramente se adaptará mejor, ¿no? El sistema nervioso central de estos peques tiene la tendencia a desarrollarse muchísimo mejor que el sistema nervioso central de este pobre peque que está en este ambiente. Esto es una locura. Pero es bueno para la foto, ¿no? Todo clarito, blanquito, sale perfecto para la foto. Para los niños les vale poco. Ahora fijaros lo que tenemos ahí. Situación 1, situación 2. ¿Cuál de las 2 situaciones genera neuroplasticidad? Fijaros, chatos, no estamos hablando de terapia, estamos hablando de neuroplasticidad. ¿Qué es lo que genera neuroplasticidad de una mejor forma o peor? No estamos haciendo críticas a tratamientos, ¿ok? Porque esto puede ser la primera fase de tratamiento, no sé, postquirúrgico de algo o lo que sea. No estamos entrando en el mérito de qué tipo de tratamiento es mejor o qué es peor, ¿ok? Ahora, ¿cuál de los 2 genera mejor neuroplasticidad? El 2, claramente el 2. ¿Por qué? Múltiples elementos. La crítica está al ambiente, que está todo blanco, que es fatal, pero la ventana está abierta, es decir, puede sentir el viento, puede mirar la luz que viene de fuera, está sentado sobre una bola, es decir, desequilibración. Tiene un estímulo táctil bilateral, ¿no? Y más que esto, tiene el estímulo de la terapeuta que le está corrigiendo el movimiento. Entonces, hay más neuroplasticidad en la 2 que en la 1. Si quiero generar cambios neuroplásticos, la segunda opción me vale más que la primera, en términos generales. Ya veremos que esto no es siempre así, pero en términos generales, esto estaría mejor y esto estaría menos bueno. Términos generales. Recordaros siempre, hay 2 lados. Hay el lado de la luz y el lado de la oscuridad. Entonces, fijaros ahí. Esta es una imagen de lo que sería la cabeza de una persona hiperactiva, ¿no? Que tiene hiperactividad, déficit de atención y todo esto. Y esta es una imagen de solitud,
Bueno, los dos ya te dicen, mira, aquí hay energía, hay movimiento, hay sonido, hay estímulos de todas posibles fuentes y abajo nada. Muy bien. Ahora, ¿dónde hay más estímulos para un hiperactivo, para una persona que tiene déficit de atención? ¿Dónde hay más estímulos? ¿Aquí o aquí? Para un hiperactivo podemos mejorar esto. Para una persona que está siempre en una situación de defensa, siempre en una situación de preagresividad, una situación de estrés, donde hay más estímulos, en la película que está arriba o la película que está abajo. Si estamos hablando de neuroplasticidad, ¿no? Neuroplasticidad. Para la persona que es hiperactiva, perfecto, Susana, Angélica, para quien es hiperactivo y tiene déficit de atención, esta es su normalidad. Esta es su normalidad. ¿Os dais cuenta? Esta es su normalidad. Y esto le cuesta muchísimo. Esto le cuesta muchísimo a una persona que es hiperactiva y que tiene déficit de atención. Esto le cuesta muchísimo. Entonces aquí ya vemos que no todo es negro y blanco. Hay una zona gris. ¿Por qué? Si tengo un paciente... Esto suena a paciente catastrófico, chatos. Esto suena a un paciente catastrófico. ¿Sí o no? ¿Qué le cuesta más a un paciente catastrófico? ¿Estar moviéndose todo el tiempo, recibiendo informaciones y haciendo algo? ¿O estar callado, calmado, tranquilo y percibiendo sus sensaciones, sus sentimientos? ¿Qué le cuesta más a un catastrófico? La figura de abajo, ¿verdad? Entonces, esto, chatos, es clave. Para ser un buen cazador de cebras, no podemos poner las cosas en casillas estrictas, ¿no? No podemos poner las cosas en grupos estrictos. La neuroplasticidad ocurrirá siempre, pero en un contexto clínico de catastrofización, esto le cuesta muchísimo más al paciente, porque su red neuronal está facilitada para esto. Su red neuronal está facilitada para esto, no está facilitada para esto. Por esto le cuesta un montón al catastrófico, por esto le cuesta un montón al kinesiofóbico estar callado, respirando. Por esto le cuesta un montón hacer ejercicios de interocepción, donde tiene que notar cómo está su cuerpo. Este es el tema. Y ahí se genera neuroplasticidad. Entonces la pregunta es, Luis, ¿neuroplasticidad es estimular siempre? Es estimular siempre. ¿Qué estamos estimulando abajo? Estamos estimulando la percepción interna. Y cuando llega el tema percepción interna, a quien es hiperactivo le cuesta muchísimo. A quien es catastrófico le cuesta muchísimo. A quien es kinesiofóbico le cuesta muchísimo. Porque una persona así es exteroceptiva. Es táctil, no interoceptiva. ¿Me va siguiendo? Una persona así es simpática a tope, no es vagal. Por esto le cuesta muchísimo. Entonces, para algunas personas, este será el estímulo. Entonces, ahí, el lado de la luz, para el buen estímulo, estaría aquí. Y el lado oscuro estaría aquí. ¿Me vais siguiendo? Siempre hay que mirar esto en contexto. Yo tuve un paciente de filosofía en el cole que una vez hizo una pregunta, no me recuerdo la pregunta, pero dijo, ¿esto de qué va? ¿Esto cómo es? Y toda la clase le contestó alguna cosa como, es así, es así, es así, es así. Y él dijo, no, están equivocados. ¿Y por qué estamos equivocados? Porque esto es bueno respecto a esto, pero si miro de otra forma, esto es malo. Respecto a esto, esto es malo. Entonces, siempre que hay la pregunta, ¿esto es bueno o es malo? Tú tienes que preguntarte respecto a qué. ¿Respecto a qué? Nada es bueno para todo o malo para todo. ¿Respecto a qué? Esta es la clave.
Ser críticos, siempre. Entonces, fijaros, ¿qué os parece? Está bien, ¿no? Relajante. Te transmite una paz, tranquilidad, ¿no? Transmite una situación saludable y todo esto, de seguridad, ¿no? De la cabeza del paciente a las manos del terapeuta, todo muy blanquecito, perfecto. Y esto, fatal, mira, qué trampa le han hecho al peque, qué trampa le han hecho al peque, que le han inmovilizado una mano para que trabaje con la otra, qué trampa, le están obligando a trabajar con la izquierda, fijaros. Desde una perspectiva neuroplástica, chatos, ¿cuál de las dos es la buena? ¿La que está abajo, la que está arriba? Desde una perspectiva de estímulo neuroplástico, para cambio, para desarrollo de habilidades. Para desarrollo de habilidades. ¿Cuál de las dos es la mejor? Para el desarrollo de habilidades, ¿cuál de las dos es la mejor? La del segundo, ¿verdad? Desde esta perspectiva de estímulo a desarrollo de habilidades, esto es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque le están frenando la mano que tiene mucha habilidad para estimular la otra mano que es parética. La otra mano es parética, es paraparética, tiene una pérdida de fuerza, tiene una pérdida de control motor y todo esto. Es decir, cuando le pedimos al peque para hacer los trabajos manuales con la mano que no le sale bien, ¿qué estamos estimulando? ¿Qué estamos estimulando? Decidme vosotros. ¿Qué estamos estimulando en este peque? La plasticidad cerebral, ¿verdad? La plasticidad cerebral. Entonces, áreas, zonas que antes no hacían este trabajo, ahora empiezan a desarrollarse para hacerlo. Esto es neuroplasticidad. Ahí estamos con estímulos. Por esto siempre os comento, siempre os cuento que igual que para regular el autónomo, necesitamos de aferencias. Para tener una buena adaptación neuroplástica, necesitamos de buenas aferencias. Ahora, les pregunto, en contexto clínico, si tenemos un anciano, o en contexto, en plan familiar, si tenemos un anciano en casa y le ayudamos con todo, le ayudamos a coger el vaso, le ayudamos a comer, le ayudamos en el baño, ¿qué os parece como estímulo neuroplástico? Ahí está Ray y Bray, The Light and the Dark Side. ¿Qué os parece para un anciano como estímulo neuroplástico ayudarle para que haga todo? ¿Es una buena adaptación o una mala adaptación? Claro que si no hay condiciones de hacerlo, no puede hacerlo, hay que ayudarle. Pero cuando quitamos tareas de nuestros ancianos, cuando quitamos tareas de nuestras personas mayores, le estamos quitando adaptación. Le estamos quitando la capacidad de adaptarse. Cuando les quitamos a nuestros niños la frustración de sacar una mala nota en el cole, le estamos quitando adaptación. Cuando siempre arreglamos todo para nuestros peques, le estamos quitando adaptación. Y luego se torna un adolescente que no es capaz de frustrarse. Y hay un adulto que tiene impulsos emotivos muy fuertes. Entonces, todo es neuroplasticidad, para lo bueno y para lo malo. Siempre es esto. Hay que medir, equilibrar, a ver cuánto sí y cuánto no. ¿Sabes? Entonces, la neuroplasticidad
se la encuentra en múltiples contextos. En un contexto clínico, la parte motora, ¿no? La parte motora de desarrollo, del control, de la coordinación motora fina y todo esto. En el contexto del lenguaje, ¿no? Un niño no sabe hablar y empieza a practicarlo. El lenguaje oral, por ejemplo. Luego el lenguaje escrito y todo esto. Esto es una forma de lenguaje, el lenguaje corporal, cómo expresarse y todo esto. Hay el cambio neuroplástico cognitivo, el cambio neuroplástico de memoria, que cuando tú estás leyendo, escribiendo, estás produciendo cambios neuroplásticos. Del comportamiento, cuando convives en sociedad, hay cambios adaptativos neuroplásticos, educación y todo esto. Ok, entonces neuroplasticidad está en todo. La neuroplasticidad está en todo. No me gusta hacer ejercicio. Ahí hay un montón de cambios neuroplásticos que hay que generar. Un cambio en la parte cognitiva, un cambio en la memoria motora, un cambio en el comportamiento, en la actitud, un cambio en la programación motora. Todo esto, todo es neuroplasticidad, y neuroplasticidad es tiempo dependiente. Muy bien. Esto hay que tener en cuenta siempre. Ahora una parte más científica de la cosa. La neuroplasticidad contempla tres mecanismos, ¿ok? El primero de ellos es la habituación. Es el primero de ellos, habituación. El segundo se llama aprendizaje y memoria, ¿vale? O Experience Dependent Plasticity. Es decir, la experiencia dependiente de la plasticidad. Perdón, la plasticidad dependiente de la experiencia. Entonces, el primer, habituación. El segundo, aprendizaje y memoria. Es decir, esta plasticidad depende de la experiencia. Y el tercer sería la recuperación o maladaptación post-lesión. ¿Ok? Ok, muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué hay que tener en cuenta de cada uno de ellos? Habituación en general es corto plazo. Habituación es corto plazo. Luego hablaremos de esto. Aprendizaje y memoria, o Experience Dependent Plasticity, la plasticidad dependiente de la experiencia, ya es una adaptación más estructural, más a largo plazo, más estructurada, más fija, por así decir. Y recuperación o mala adaptación post-lesión es lo que pasará cuando el paciente pasa por estas dos fases anteriores. Si pasa bien por estas dos fases anteriores, se recupera o se adapta mal. ¿Ok? Entonces, cambios funcionales imponen cambios estructurales. Chatos. Interesante esta frase, ¿no? Cambios funcionales imponen cambios estructurales. Interesante esta frase, ¿no? ¿A qué se contrapone esta frase? Cambios funcionales imponen cambios estructurales. ¿A qué se contrapone esto? Que es una frase muy común que escuchamos siempre. ¿A qué se contrapone esto? ¿Os suena algo? ¿A qué se contrapone esta frase? A la frase clásica, ¿no? Claro, Juan, eres un crack, fenómeno. Una pena que esté todo cerrado. Ahora la semana que viene vamos a Brasil, estaremos ahí cerquita. Una pena que esté todo cerrado. Pero es una frase justamente inversa a la estructura gobierna la función. Perfecto. Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta desde una perspectiva de la neurociencia, desde una perspectiva de la neurociencia, desde una perspectiva de la neuroplasticidad, la función obliga a la estructura a adaptarse. A cualquier cosa, Luis, a cualquier cosa. Puede ser al movimiento, puede ser al lenguaje, puede ser al tacto, puede ser a la parte auditiva. La función obliga a la estructura a adaptarse. Obliga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no hay función, no vale. Si no hay función para el cuerpo, es inútil. Y si es inútil, se lo dejo.
¿Entiendes? Por esto, la función obliga a la estructura a adaptarse. Entonces, hablamos ahora de habituación. Habituación. El primer que hemos dicho antes, el primer proceso que hemos dicho antes, ¿no? Que es más a corto plazo. Entonces, la habituación es una disminución de la respuesta a un estímulo benigno repetitivo. Otra vez. Después, disminución de la respuesta a un estímulo benigno repetitivo. Es decir, después de un periodo de descanso sin el estímulo, el efecto ya no se encuentra presente. Luego la respuesta puede otra vez ser disparada. Es decir, yo tengo un clavo y empiezo a promover estímulos en la mano de alguien, ¿no? La primera vez que lo hago, hay una retirada. La segunda, hay una retirada. La tercera ya con menos fuerza y menos velocidad. En la cuarta ya menos. En la sexta, séptima, octava, ya no se mueve. ¿Por qué? Ya se ha adaptado. Es decir, hubo una disminución de la efectividad de la vía estimulada. Una disminución de la efectividad de la vía estimulada. Es lo que pasa en situaciones de normalidad, situaciones fisiológicas. Yo hago un estímulo, la primera respuesta es una retirada, luego ya no tanto, luego ya no tanto, luego ya no tanto, y sigo aquí, y luego ya no hay la retirada, y tampoco hay la sensación de molestia o de dolor, porque el campo receptor se ha inhibido, la vía que va hacia la motoneurona está inhibida. ¿Vale? Entonces, esta es la primera parte de la habituación. Luego, la disminución de la actividad sináptica puede pasar en dos zonas distintas. La disminución de esta actividad sináptica puede pasar en dos zonas distintas. Una de ellas, entre la neurona sensorial y la interneurona, en la médula, o entre la neurona sensorial directamente con la neurona motora. Son dos puntos posibles de inhibición en condiciones de fisiología normal. ¿Ok? Este paciente no es un paciente que tiene hiperalgesia, claramente no es un paciente que tiene alodinia. ¿Ok? El paciente con alodinia tiene una respuesta mucho más fuerte. A ver, Rosa. Nuestros tratamientos ya están produciendo un estímulo que puede dar la posibilidad de generar una adaptación neuroplástica. Claro que sí, señora Rosa, perfecta aportación. Luego a la secuencia viene un dato interesante. Ahora a ver si te gusta este dato. Pero sí, la aportación está perfecta. Entonces, fijaros. El tema aquí es disminuir la respuesta neural a un estímulo, el que sea, benigno o maligno, pero en general benigno. Dos tipos. El tipo 1, corto plazo, menos de 30 minutos. Ocurre debido a cambios presinápticos. Disminución de neurotransmisores excitatorios. ¿Qué quiere decir esto, Luis? Quiere decir que la neurona que recibe el estímulo disminuye la liberación de neurotransmisor en la fenda sináptica. Ruby se llama fenda sináptica aquí también, pero disminuye la liberación de neurotransmisor excitatorio en la fenda sináptica. Esta es la primera respuesta, que es la respuesta corto plazo. ¿Ok? Y luego hay la respuesta de largo plazo. Esta es más sostenida, más mantenida, que pasa por la repetición prolongada del estímulo. Ahí, en esta situación, habrá cambios en los receptores postsinápticos y la síntesis de proteína, y pueden producir cambios estructurales de larga duración. Entonces, la de corto plazo disminuye la liberación de neurotransmisor. La de largo plazo disminuye la receptividad del campo receptor. ¿Sí o no?
Alguien ayúdeme, por favor. Hay fenda sináptica, este espacio entre la sinapsis presináptica y la postsináptica. Entre la neurona postsináptica y la presináptica, este hueco aquí. En portugués se llama fenda sináptica. O synaptic cleft. Entonces, la de corto plazo disminuye la liberación del neurotransmisor. La de largo plazo disminuye la excitabilidad del campo receptor. ¿Vale? Ahora, Rosa, fíjate ahí. Si sigues ahí. Hay una síndrome. Una síndrome que se llama, Ruby, recuérdame el nombre de la síndrome, Tactile Defensiveness. Defensividad táctil. Yo creo que se llama así en español también. Que se llama defensividad táctil. Si no es esto, corregirme por favor. ¿Qué es esto? Es una hipersensibilidad al tacto. Una hipersensibilidad al tacto. ¿Os suena? Sí, sería recomendable ambas, Rosa, pero para nosotros nos importa la de largo plazo. La de corto plazo, después de 30 minutos, ya se ha ido. ¿Os suena los niños o los adultos que tienen intolerancia al toque, al contacto? ¿Sí o no? ¿Os suena esto, sí o no? Personas que tienen intolerancia o una dificultad con el tacto, con el abrazo, con la puesta de manos del terapeuta sobre el pecho. ¿Qué os suena esto o no? Personas que no te permiten contactar con el esternón, por ejemplo, o con el cuello, porque esto les agobia. ¿Sí? Pues esto se llama Tactile Defensiveness. Yo creo que es más o menos esto. Si me equivoco en la forma de escribirlo, el paper está en Telegram. ¿Qué es el niño o el adulto que tiene intolerancia al toque? Tú le tocas y la sensación, tú, lo que le estás dando es un estímulo así, como si fuera un calcetín, y él lo que nota es como si fuera un alligator, que le está comiendo el pie. ¿Vale? Esto, Luis, esta situación de defensividad táctil no es una hiperalgesia o alodinia, depende de la intensidad con la cual la perciba el paciente. Pero es una disfunción, es decir, el simple tacto benigno ya genera alodinia o hiperalgesia. ¿Vale? Esto es una disfunción y esto pasa mucho en niños autistas, por ejemplo. Pasa mucho en niños autistas, ¿no? Ruby, son con los autistas, ¿no? Bego, si estás por ahí, ayúdame. Yo creo que en los autistas pasa mucho esto, la dificultad en recibir el tacto, recibir contacto. Pero pasa en adultos también, ¿no? Y puede ser una mala adaptación. En niños es una mala adaptación, pero temprana hubo una neuroplasticidad y una hiperreactividad del campo receptor de la piel. Y esta hiperreactividad del campo receptor de la piel genera esta hiperactividad táctil. Si es un adulto, ahí probablemente ya está adaptado. Entonces, ahora puede estar activos los reflejos primitivos también. Lo interesante es que para la neuroplasticidad de largo plazo, con estos niños, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Poner la mano, o con adultos, poner la mano sobre la zona que le genera agobio, molestia o todo esto y dejar la mano ahí. Sin presión, sin tensión, sin nada, dejar la mano ahí. ¿Por qué esto? Porque necesita acostumbrarse con la aferencia. Y luego poco a poco, cuando se va quitando las adaptaciones, cuando se va quitando las contracturas, las cocontracciones por la sensación de amenaza, cuando esto va mejorando, vamos profundizando el contacto.
Ahí pongo un contacto más profundo y luego un contacto más profundo y más profundo. Y ahí les pregunto, chatos, ¿qué estamos trabajando? ¿La fascia, los ligamentos? Si fuera aquí el esternón, la columna, Luca, la perra, está aquí. ¿Qué estamos trabajando ahí? ¿Qué estructura estamos trabajando? O mejor dicho, ¿estamos trabajando una estructura o estamos trabajando un mecanismo? En esta situación que os pongo, ¿estamos trabajando una estructura o un mecanismo? Perfecto, Juan. Estamos trabajando un mecanismo. Un mecanismo. Gracias, Bego. Defensividad táctil. Estamos trabajando un mecanismo. ¿Qué es el mecanismo? La habituación de largo plazo ahí. Entonces, habituación, Luis, ¿qué es? Es un mecanismo. Es un mecanismo, no es una estructura. No es la fascia, no es el ligamento, no es el esternón, no es el diafragma, no es nada. Es un mecanismo. Un mecanismo. Entonces, pero es que este niño tiene una alteración de la movilidad del diafragma, claro, pero está puesto, claro que tiene una alteración de la movilidad del diafragma, porque en una situación de defensividad táctil, el diafragma tiene que estar alterado, porque tú estás en una situación de lucha o huida, en preagresividad, tiene que estar alterado. Entonces tú cuando normalizas este estímulo, no estás buscando la fascia, ni las costillas, ni el esternón, ni nada de esto. Está buscando la recuperación o la neuroplasticidad para recuperar este mecanismo. Ok, y os pregunto, aprovechando la oportunidad, si recuperemos este mecanismo, ¿qué pasará con la actividad simpática? Si recuperamos esto, si trabajamos todo esto a lo largo del tiempo, porque ya sabemos que es tiempo dependiente, ¿qué pasará con la hiperactividad simpática? ¿Qué pasará con el sistema simpático? Cuando esté bien trabajado, ¿disminuirá su actividad o aumentará su actividad? ¿Qué pasará ahí? Chatos. ¿Qué pasará en esta situación? Disminuyó la actividad simpática, ¿verdad? Disminuyó la actividad simpática. Fijaros qué interesante. Disminuyó la actividad simpática, pero no estoy trabajando sobre la anatomía del simpático. No, claro que no. No estoy trabajando sobre la anatomía del simpático. Estoy trabajando sobre el mecanismo de activación simpática porque, como soy un buen cazador, ya sé que el sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta. Entonces lo que tengo que hacer es modular la respuesta. Y fijaros qué interesante que os pongo ahí. Niños que tienen disfunciones sensoriales o desórdenes de procesamiento sensorial tienen el tono parasimpático más bajo. Qué curioso, ¿no? Niños que tienen defensividad táctil, que tienen dificultad o disfuncionalidad en sentir, tienen una disminución del tono parasimpático y un aumento del tono simpático. Qué raro, ¿no? Y luego tenemos, entonces, esto está claro, ¿no? Habituación, dos mecanismos, un corto plazo, otro largo plazo, lo que nos importa, largo plazo. Otro es el aprendizaje y memoria, que hemos dicho antes. Y el aprendizaje y memoria, ahí sí, ya es más estructural, ya es más una adaptación de la red, de toda la estructura a su nueva función. Entonces, es una plasticidad, esta fase, aprendizaje y memoria, le nombramos plasticidad uso dependiente o plasticidad dependiente de la actividad. Es decir, si es uso dependiente o dependiente de la actividad, si tú quitas el uso, quitas la utilización o quitas la actividad, no adapta. ¿Por qué os comento siempre que pacientes crónicos que tienen las alteraciones que tienen nuestras cebritas necesitan de rutina, necesitan de pautas para hacer en casa, pero necesitan volver más a menudo que otros pacientes? Porque la plasticidad de aprendizaje y memoria, que es de larga duración, depende de este concepto uso dependiente o dependiente de la actividad. Entonces, si tú quitas la actividad o quitas el uso, vuelve otra vez a la programación anterior, porque la programación anterior tiene la fuerza sináptica
muchísimo mayor que la nueva conexión que estamos construyendo ahora. Ese es el tema. Entonces, el aprendizaje y memoria es una alteración persistente de larga duración en la fuerza de las conexiones sinápticas neuronales y dentro de las redes neuronales. Entonces, alteración persistente. Esto ya nos importa más, pero ya es tiempo dependiente. Ya lleva más tiempo que la otra. Por ejemplo, aprender un instrumento musical necesita menos atención. Cuando tú ya lo manejas, necesita menos atención, mejora el control motor, se activa solamente las zonas específicas para la actividad, aumenta la representación sensorial en el cerebro. Es decir, si te gusta la guitarra, por ejemplo, al principio, cuando estás aprendiendo, ¿no? Te parece la cosa así. Al principio, cuando estás aprendiendo, las primeras clases es así. Se contrae todo, el gesto motor es horroroso, se activa todo el cerebro para hacer pequeñas cosas. El campo receptor en la punta de los dedos es fatal, es ineficiente, es ineficaz, porque no está acostumbrado a hacer esto. Entonces cuesta muchísimo para hacerlo. Pero luego tú sigues practicando, y esto ¿qué va pasando? La red neuronal de actividad que antes era así, ahora empieza a ser más específica. El campo receptor de los dedos, que antes era menos fino, ahora es súper fino. Notas cualquier cosa con el campo sensorial de la punta de los dedos, ¿no? Ahora tú ya puedes poner la atención en otra cosa y seguir tocando, que va súper bien. Y mejora el control motor, y mejora un montón de cosas a la vez. Esto es neuroplasticidad, aprendizaje y memoria. Estamos hablando de tocar guitarra, pero puede ser lo que sea. Puede ser hacer un movimiento para el catastrófico, puede ser hacer un movimiento para el kinesiofóbico, puede ser disminuir la ruminación de un catastrófico, puede ser lo que sea, disminuir la hipervigilancia de un hipervigilante. Esto es neuroplasticidad. Y luego tú ya eres el Slash de Guns N' Roses, ¿no? Esto es un poco viejo, pero Sweet Child O' Mine sigue siendo actual. Sweet Child O' Mine no sale de moda, sigue siempre siendo Sweet Child O' Mine. ¿Sí o no? No me equivoco. Y alguien aquí no conoce a Sweet Child O' Mine. ¿Me vais siguiendo, chatos? Decirme algo. Corazoncitos. ¿Quién no nos ha dado me gusta? Por favor, danos un me gusta, suscribiros en el canal. ¿Sí o no? Vamos bien, ¿verdad? Y esto pasa con todos. Entonces, el paciente que aprende ahora a respirar, pasará con el paciente que aprende a respirar, con el paciente que aprende a hacer una buena respiración diafragmática, concentrarse, enfocarse en sus sensaciones, en cuanto está tumbada en la camilla, en cuanto está a moverse, o lo que sea, cualquier cosa. Está en la práctica clínica a diario. Nos seguimos con el aprendizaje y memoria. Me gustan los corazoncitos que hemos descubierto ahí. Gracias, Albertino y Susana. Entonces, estudios, Rosa, muchísimas gracias. Estudios ya nos enseñan, por ejemplo, fijaros lo importante que es el sueño, la calidad del sueño. Fijaros lo importante que es la calidad del sueño, como os comenté en el curso, ¿no? Dos cosas son fundamentales para el vegetativo, el sueño y el intestino. Entonces, fijaros lo importante que es el sueño. Habilidades motoras aprendidas de día se consolidan durante el sueño por cambios neuroplásticos. Gracias, Angélica. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos dos grupos de personas o de ancianos en esta situación. A un grupo que duerme mal o que no duerme, se queda despierto, le damos una cantidad X de ejercicio, y al otro grupo la misma cantidad y el mismo ejercicio. El grupo que duerme mejor tiene una mejor respuesta neuroplástica. El grupo que duerme mejor tiene una mejor respuesta neuroplástica. ¿Vale? Esta información tiene que ser confidencial para adolescentes, porque si tú dices esto para adolescentes, se quedarán todo el día durmiendo. Pero entonces se queda así en plan privado. Pero esto es importante. Para consolidar los cambios neuroplásticos necesito de una buena noche de sueño, de un buen descanso. ¿Vale?
El aprendizaje y memoria depende siempre de síntesis de nuevas proteínas, del crecimiento de nuevas sinapsis y de la modificación de las existentes. Fijaros, crecimiento de nuevas sinapsis y modificación de las existentes. Entonces, necesito repetición del estímulo. La repetición del estímulo va a hacer un pareamiento, va a hacer una equilibración del disparo, de la tasa de disparo presináptico y postsináptico. Esto generará una nueva síntesis y activaciones de proteínas que van a alterar la excitabilidad de la neurona. ¿Ok? Luego, esto... me pasé. Volvemos de aquí. Esta síntesis y activación de proteínas que alteran la excitabilidad de la neurona puede generar dos eventos. ¿Ok? Puede inhibir o puede estimular. O puede estimular el crecimiento de nuevas sinapsis. Con antifaz y tapones si es necesario. Perfecto, Rosa. El linfático, Luis. Perfecto. Perfecta aportación. Entonces, fijaros, chatos, esto es importante, ¿ok? Si pasa por repetición del estímulo, una equilibración de la tasa de disparo presináptico, postsináptico, síntesis y activación de proteínas, alteración de la excitabilidad de la neurona. Ahora, puede inhibir o estimular el crecimiento de nuevas sinapsis. Si estamos hablando de una situación de mala adaptación, esto lo que generará es la inhibición de nuevas sinapsis. Si estamos hablando de una mala adaptación y estamos trabajando para generar una buena adaptación, todo esto generará inhibición de nuevas sinapsis en esta red neuronal que está mal adaptada. Es decir, disminuirá la fuerza de esta red que está mal adaptada. Y a la vez estimulará el crecimiento de nuevas sinapsis en la red antagónica. ¿Ok? Si es una situación de mala adaptación, todo lo que produzca yo va a producir una inhibición de esta red y va a producir un aumento de la estimulación de la red que es más flojita, que es más blandita. ¿Sí o no? Esto es clave porque siempre pasarán dos eventos. Si yo disminuyo la fuerza de conectividad de una red, aumento la fuerza de conectividad de la otra. ¿Sí o no? Pero fijaros, repetición del estímulo. Esto tiene que ser consciente. Aunque sea relajarse, tiene que ser consciente, no dormirse. Aunque sea relajarse para disminuir la actividad del sistema, tiene que ser consciente. ¿Sí o no? Y todo esto habla de sinapsis glutamatérgicas, yo creo que se dice. Bueno, de sinapsis excitatorias respecto al neurotransmisor glutamato. Sinapsis excitatorias que dicen respecto al receptor glutamato. Toda esta neuroplasticidad que estamos hablando dice respecto al glutamato. ¿Ok? Muy bien. Entonces seguimos aquí. Si es un cambio presináptico, puede pasar todo esto en la potenciación a largo plazo. Ah, claro que se no hablé de esto. Entonces estamos hablando de esta potenciación a largo plazo. ¿Ok? Aprendizaje y memoria tiene dos eventos asociados. La potenciación a largo plazo o depresión a largo plazo. Hablaremos ahora de la potenciación a largo plazo, que es lo que estimula. La potenciación a largo plazo dentro del aprendizaje y memoria puede generar un cambio presináptico respecto a liberación del neurotransmisor o postsináptico que dice respecto a la densidad o eficiencia del receptor. ¿Ok? La potenciación a largo plazo va a convertir sinapsis silenciosas, que antes no hacían nada, en sinapsis activas. ¿Y esto cómo pasará? Convierte sinapsis silenciosas en sinapsis activas. Entonces esto es una sinapsis silenciosa. ¿Ok? Entonces está ahí la espina dendrítica,
está ahí la hendidura sináptica, está ahí una neurona y está ahí la otra neurona. Esta en esta situación es la neurona que es silenciosa, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí está el glutamato, la hendidura sináptica, y aquí hay receptores NMDA, ¿ok? Si esta sinapsis está silenciosa, esto significa que estos receptores que están aquí dentro, están en el citoplasma, receptores AMPA, no están activos, ¿ok? No están en la membrana de la sinapsis silenciosa. ¿Por qué? Porque no hay concentración suficiente de ions en la hendidura sináptica. No hay concentración suficiente. Entonces, el receptor NMDA sigue ahí y está bloqueando la entrada del calcio por la presencia de magnesio. Se dice magnesio. Ruby, se dice magnesio en español. Ayúdame. Entonces aquí está la hendidura sináptica, aquí está la neurona presináptica, la neurona postsináptica, pero esto es silencioso. No hay una concentración de ions, no hay potencial de acción porque no hay suficiente cations, no hay suficiente calcio en esta situación aquí, ¿ok? Entonces, el receptor NMDA sigue ahí, pero los receptores AMPA no van a la membrana, siguen ahí, ok. Entonces, algo pasa, un daño, un ictus, o algo pasa, o tú empiezas a trabajar mañana con la mano izquierda y siempre has trabajado con la mano derecha. Esto es estímulo. Esto obliga esta fibra presináptica a liberar más neurotransmisor excitatorio en la hendidura sináptica. Este aumento de liberación de glutamato va a producir un aumento de la concentración de calcio extracelular, y este aumento de concentración de calcio, cuando entra, porque aumenta la concentración, cuando entra por el receptor NMDA, va a activar estos receptores AMPA, va a activar estos receptores. Entonces, este aumento de concentración de iones en la hendidura sináptica va a entrar por el receptor NMDA y va a estimular estos receptores AMPA a ponerse en la membrana, en la superficie de la fibra postsináptica. Entonces, fijaros ahora qué pasa. Ahora tengo múltiples receptores en la espina dendrítica. Tengo múltiples receptores en la espina dendrítica. Si yo tengo múltiples receptores en la espina dendrítica, esta sinapsis, que antes era una sinapsis silenciosa, ahora es una sinapsis que está facilitada o no. Ahora es una sinapsis que está facilitada o no. Decirme algo, chatos. Ahora, ¿esto está facilitado? ¿Sí o no? Porque ahora hay más campo receptor, ¿verdad? Si hay más campo receptor, hay más receptores para captar el calcio que está en la hendidura. Sí, ahora esta sinapsis está facilitada porque yo le estoy estimulando. Perfecto. Entonces, fijaros, eso después de 10 minutos. Estos son modelos animales, claro. Después de 60 minutos, con esta estimulación continua, fijaros lo que va a pasar. Lo que era una estructura, una espina dendrítica, ahora se convierte en dos espinas dendríticas. Es decir, más que aumentar el campo receptor de una conexión sináptica, se aumenta el campo receptor porque se aumenta el número y la eficiencia de la conexión de las espinas dendríticas. Aumento la cantidad de espinas dendríticas. Aumento la cantidad no solo de receptores de una fibra
o de una parte postganglionar, pero ahora tengo más espinas dendríticas postganglionares. Si yo tengo más espinas dendríticas postganglionares, postsinápticas, disculpadme, si tengo más espinas dendríticas postsinápticas, tengo más campo receptor. Y más que más campos receptores, tengo más estructuras con más campos receptores. Y esto se mantiene, que es lo que está ahí por último, ¿ves? Esto se mantiene. Aprendizaje y memoria, potenciación a largo plazo. Esto es lo que pasa. Entonces ahora tú tienes más campo receptor. Entonces con una cantidad pequeña de neurotransmisor en la hendidura sináptica, ya se genera el potencial de acción. Con una cantidad pequeña ahora de neurotransmisor en la hendidura sináptica, ya se dispara el potencial de acción. ¿Os dais cuenta? ¿Os cuadra esto? ¿Por qué en una persona estresada un pequeño estímulo le dispara una hecatombe? Reducir los receptores o aumentar los receptores. Estamos disminuyendo, Rosa, los receptores que no utilizamos y aumentando los receptores que vamos a utilizar. ¿Sí o no, Rosa? Recuérdate de esto. Recuérdate de esto. Vamos a inhibir lo que no estamos utilizando, pero vamos a estimular el crecimiento de lo que ahora estamos solicitando. ¿Vale? Entonces, esto es más largo plazo. Entonces, por esto tú necesitas de tiempo para generar cambios. Tiempo para generar cambios. ¿Vale? Reducir los receptores de las sinapsis que no queremos, Rosa, pero aumentar las que queremos. Es que para reducir, Rosa, para reducir el campo receptor, yo tengo otro proceso que os comenté antes, que se llama depresión a largo plazo, ¿no? Antes hablamos de inhibir y de estimular. Ahora hablamos de potenciación a largo plazo y ahora de depresión a largo plazo. La otra que hablamos ahora era estimular nuevas conexiones dentro de lo que queremos estimular. Pero hay también la opción de deprimirlo, ¿no? Se llama depresión a largo plazo. Esto es convertir sinapsis activa en sinapsis silenciosa a través de la remoción de receptores AMPA en la membrana, de la membrana al citoplasma. ¿Qué es esto? Cuando, Rosa, ayúdame, cuando no utilizo esta red neuronal, ¿qué pasará con la liberación de glutamato? Cuando yo no utilizo, recordaros lo que os dije al principio, es uso dependiente, actividad dependiente. Cuando yo no utilizo esta vía, ¿qué pasará con la liberación de glutamato? Ayudarme, chato. Cuando no utilizo la vía, ¿qué pasa con la liberación de glutamato? ¿Aumenta o disminuye? Si no utilizo la vía. ¿Esto aumenta la liberación o disminuye la liberación en la hendidura sináptica? Ruby, tenemos 35 me gusta. Increíble, ¿eh? Muchísimas gracias. Si alguien no nos ha dado el me gusta, por favor, anímate. Claro, Rosa, entonces cuando no utilizamos la vía, por ejemplo, cuando controlamos más determinada emoción, ¿qué pasa? Que no utilizamos esta vía. La vía de una persona muy celosa, por ejemplo.
¿ok? Una persona muy nerviosa, una persona muy visceral. Cuando empieza a controlar sus estímulos, empieza a disminuir la liberación de glutamato en la hendidura sináptica, porque empieza a disminuir la activación de esta vía. Y cuando hay disminución de la liberación de glutamato en la hendidura, ¿qué pasará? Que habrá menos calcio. Y cuando hay menos calcio, hay menos estímulo al receptor NMDA y al menos estímulo a los AMPA. ¿Y qué pasa? Si no hace falta, la estructura se adapta a la función. Recordaros de esto, la función obliga a la estructura a adaptarse. Si no hay utilidad aquí, ¿qué pasa? Que disminuye la cantidad de receptores en la membrana postsináptica. Y cuando hay disminución del campo receptor, esta vía empieza a perder fuerza. ¿Os dais cuenta? Porque es importante la continuidad del tratamiento, porque esta vía empieza a perder fuerza. Claro, disminuye el receptor y disminuye el neurotransmisor también, la liberación del neurotransmisor. Entonces tú empiezas a disminuir la eficacia de la vía que siempre utilizas y empieza a mejorar la eficacia de la otra vía que te utilizas menos. Pero para consolidar esto, claro, así podemos entrenar las emociones. Esto es la adaptación, Rosa. Esta es la adaptación. Desde ahí hay toda la parte que hemos visto del intestino, de los marcadores bioquímicos, de la estimulación de los aferentes vagales y todo esto. Esto es la adaptación que tú estás generando. Cuando tú estimulas o trabajas tu paciente, como hemos visto en el curso y todo esto, cuando yo digo a vosotros que hay una adaptación neuroplástica central, esto es lo que pasa en nivel central. Esto es lo que pasa en un nivel central. Esto es lo que pasa. Fisiológicamente es lo que pasa. Se disminuye la fuerza de conexión de una vía, se aumenta la fuerza de conexión de otra vía. Pero esto depende de que sea voluntario. El paciente tiene que estar consciente para que se cambie la vía. Si el paciente no tiene conciencia que se cambie, no cambia la vía. Esto es clave. ¿Ok? Entonces lo que pasará es esto. Entonces la vía empieza a ser menos eficiente y la otra más eficiente. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Mantener esto para reforzar mucho la otra vía y disminuir esta. Porque si interrumpo el tratamiento antes de esta consolidación, me quedaré con la habituación. Y la habituación no es suficiente para mantener los cambios. Me va siguiendo. Necesito entrar en fase de aprendizaje y memoria para generar esta alteración definitiva. ¿Vale? Entonces, la potenciación de larga duración y la depresión de larga duración pueden ocurrir, ya sabemos, neuroplásticos. ¿Dónde puede ocurrirlo, Luis? Mira, en la corteza motora, movimiento, genial. Somatosensorial, genial. Visual, auditiva y en el cerebelo. Todas estas zonas son zonas de cambios neuroplásticos, donde tú puedes estimular más o menos y generar cambios. Y sabes que si no estimulas nada y no es voluntario, no hay cambios. Entonces, pasivamente no hay cambios. Pero el paciente está tumbado todo el tiempo, pero tiene que estar consciente de la respiración, si no, no funciona. No puede estar dormido. ¿Vale? Perfecto, Rosa. Por esto el factor tiempo. Por esto la crítica a las terapias de crujido mágico, ¿no? Le crují el cuello, bueno, ahora está bien. O le traté, la crítica que hago a los fisioterapeutas y osteópatas de Instagram, que empiezan a decir, no, es que yo trato al paciente una vez, el paciente está bastante bien, ya no vuelve más. Bueno, está bien, le ha quitado el dolor, la mala adaptación sigue, pero como tú eres un terapeuta de dolor, a ti te vale, a mí no me vale. Yo soy cazador de cebras, no soy terapeuta de dolor. Yo me niego a tener el mismo efecto que un analgésico o un antiinflamatorio, teniendo en cuenta que el antiinflamatorio te cuesta muchísimo menos. Me niego. Entonces, nuestros pacientes, nuestras cebras,
necesitan de cambios neuroplásticos para cambiar la red autonómica central y para cambiar el patrón de disparo aferente y eferente. ¿Me explico? No la motivación, pero la conciencia, Luis. La conciencia sí, la motivación no, porque la motivación al final será una consecuencia de esto. Si esta, por ejemplo, esta vía que os pongo ahí, depresión a largo plazo, si esta vía que está deprimida es la vía de la motivación, es la vía del comprometimiento, si esta es la vía, por ejemplo, de la corteza prefrontal, ¿no? que genera la idea de responsabilidad y todo esto, le costará muchísimo al paciente porque la vía está inhibida. ¿Entiendes? Entonces la motivación de verdad le importa menos. El compromiso de venir y hacerlo de forma consciente, sí, esto importa. ¿Me explico? El light side y el dark side. Conciencia es voluntariamente hacerlo. Voluntariamente hacerlo. Estar consciente de lo que está haciendo, sintiendo, notando los cambios, estar pendiente de lo que está pasando. ¿Vale? Explicar al paciente siempre. Juan, fenómeno, ya no te preocupes. Buen trabajo, chato. Esto se queda grabado. Y ahora ya terminamos aquí. Hay dos diapos más. Buen trabajo, chato. Entonces, en un contexto clínico, chatos, la semana del razonamiento clínico hablamos mucho de esto, ¿no? Neurons that fire together, wire together. Es decir, neuronas que disparan juntas se conectan, aumentan su fuerza de conexión. Imaginaros esto en una situación de fibromialgia, ¿no? En una situación de fibromialgia, el cambio neuroplástico será todo dirigido a el aumento del campo sensorial, ¿no? Y una disminución de las vías inhibitorias. Rosa, conscientes de la respiración. Perfecto, Rosa. Muchas gracias. Entonces, fijaros un paciente con fibromialgia o un paciente con depresión, ¿no? ¿Por qué no les cuesta muchísimo al paciente con fibromialgia, con depresión, con dolor crónico, cambiar la actitud? Porque la vía, como hemos visto ahí, la vía está facilitada para no hacerlo y le cuesta muchísimo activar las sinapsis que le motivan y que le generan cambios. Eso es natural. Por esto nosotros como terapeutas no podemos estar frustrados cuando el paciente le cuesta engancharse, ¿vale? Porque la neuroplasticidad te explica por qué es complicado para él. Pasa igual con la obesidad, pasa igual con el síndrome metabólico, pasará igual siempre, porque siempre hay cambios neuroplásticos. Los pensamientos, ¿no? La gente que siempre hace protestas por todo. Como hemos dicho ya en algunos directos, los altruistas tienen mejor regulación del sistema nervioso autónomo, tienen mejor tono vagal. Los muy exigentes, muy radicales, muy extremos, tienen un tono vagal más bajo, porque tienen la red neuronal facilitada para una cosa y no para la otra. El comportamiento y etcétera. Entonces, ejemplos así, cortos y rápidos, ¿no? Niños con disfunción sensorial, disfunción táctil, ¿no? Que hemos dicho antes. Más que esto, consecuencias del estrés para la plasticidad neuronal, ¿vale? Y a veces la importancia de los fármacos, porque aquí en esta situación, esto está todo en Telegram, en esta situación, la medicación, los fármacos para depresión, generan cambios positivos en la plasticidad cerebral en esta situación para revertir algunos cambios neuroplásticos del estrés. Entonces, el estrés, la depresión y la neuroplasticidad, algunos mecanismos de convergencia. Entonces, el estrés y la depresión comparten algunos mecanismos de convergencia que van a cambiar la plasticidad neuronal central. Y cómo tratar esto ya hemos visto en nuestro curso. ¿Vale? El mapa cortical, la plasticidad del mapa cortical y la función del vago, la estimulación vagal en esta situación. Albertino, sí, en la fibromialgia es fundamental
estimular la vía inhibitoria descendente. Pero como evento competitivo, tú tienes esta hipersensibilidad táctil. Entonces siempre hay que negociar con el paciente para que él lo acepte y para que el estímulo que generamos sea un estímulo que va a generar una inhibición de la vía y no una facilitación de la vía, porque esto puede pasar también. Le damos un estímulo y al revés de inhibir la vía se estimula la vía. Y ahí es fatal, puede pasar. Cambios neuroplásticos inducidos por el ejercicio. Fijaros, cambios neuroplásticos en la red autonómica central. Por esto siempre os comento de lo importante que es el ejercicio para la regulación del vegetativo. Sleep deprivation es privación del sueño y alteración o vulnerabilidad del hipocampo. ¿Okay? Alteraciones neuroplásticas, neurogénesis y cambios de la función cognitiva. Buscando la plasticidad a través de la estimulación del vago para alteraciones neurológicas. ¿Vale? Entonces ahí hay una pequeña parte de papers que nos hablan de cómo el sistema nervioso autónomo está implicado en este cambio neuroplástico. ¿Vale? Para mejor o para peor, para estimular o para inhibir. No hay una vía única, importante esto, no hay una vía única, hay siempre una doble vía. Si hay una vía que está excitada, que está estimulada, hay una vía que está inhibida. Esto hay que tener claro siempre, chatos, no hay una vía única y no es una estructura. Si os dais cuenta, no estamos hablando de estructuras, estamos hablando de mecanismos. Me da igual la estructura, lo que me importa es dónde hay campo receptor para que yo pueda generar el estímulo que va a generar el cambio. ¿Me vais siguiendo, sí o no? Que esta es casi la última diapositiva. Decirme algo. Mira qué tontería que hice aquí. ¿Sí o no? Se va aclarando por qué necesitamos estar cada vez más pendientes del tema de la neuroplasticidad. Porque si no hay este cambio neuroplástico, el paciente se quedará igual, chatos, igual. Hay un cambio. Es el paciente que tú me dices, no, es que Luis mejora por una semana o dos y luego vuelve mal otra vez, claro, porque ha pasado por el proceso de habituación, pero no ha pasado por el proceso de aprendizaje y memoria, y la habituación es corto plazo. Por eso mejora una semana o dos y luego la tercera ya vuelve mal. ¿Sí o no? Esta es la explicación fisiológica de por qué sale de tu consulta y 3 semanas después vuelve, o 2 semanas después vuelve. Ese es el tema. No hubo suficiente estímulo para mantenerlo ahí, para mantenerlo bien. Esta es la situación. Esto es lo que cambia. Por esto no funciona a veces. ¿Ok? Esta es la situación. Por esto hay que mantener el estímulo. Yo puse aquí al final, ya sé que la mayor parte de vosotros estará en la última edición de este año del curso. Entonces las matrículas están liberadas hasta el viernes. Yo creo que quedan 20 plazas o algo así. Pero yo hice, como no había en los otros cursos, una pequeña presentación de para que vosotros puedan disfrutar y para que vosotros puedan darme vuestra opinión. Bienvenidos al curso de FNA. Si el vídeo está bueno o malo. A lo largo de este curso comprenderemos de una forma definitiva, porque el sistema nervioso autónomo es una herramienta muy importante a la hora de tener en cuenta para tratar nuestros pacientes, y aprenderemos también de forma definitiva porque es un sistema de respuestas y no un sistema de preguntas. Quiero vuestras aportaciones para saber si está bien el vídeo o no. El curso empieza con temas relacionados a la clasificación funcional del sistema nervioso, ¿vale? Con sus diferentes partes y sus diferentes características y cómo cada una de ellas puede influir en la salud de las personas. Más que esto, hablaremos también
de las particularidades del sistema nervioso autónomo y cómo se diferencia el sistema nervioso autónomo respecto a sus características, su comportamiento, su estructura y morfología del sistema nervioso periférico, que va a los músculos principalmente. ¿Vale? Más que esto, hablaremos también de la anatomía del sistema simpático y de la anatomía del sistema parasimpático, siempre teniendo en cuenta la funcionalidad de cada uno de ellos. El sistema simpático le nombraremos tóraco-lumbar outflow y el sistema parasimpático le nombraremos cráneo-sacral outflow. ¿Vale? Además de esto, tenemos también la parte de integración de sistemas, donde debatiremos un poco lo que es el concepto de interocepción y el concepto de propriocepción y cómo cada uno de estos conceptos son claves y importantes para poder diferenciar cómo conducir nuestro tratamiento. Sus relaciones también con la parte de las emociones, con la parte del comportamiento, con la parte de la cognición y cómo estos sistemas simpático, parasimpático, como estas informaciones interoceptiva y proprioceptiva se relacionan con adaptaciones neuroplásticas periféricas que pasarán siempre en nuestro paciente que tiene un dolor crónico. Más que esto, hablaremos mucho de la vía de regulación top-down y la vía de regulación bottom-up, es decir, cómo los estímulos que vienen de arriba hacia abajo pueden influir en la salud física y cognitiva, emocional de nuestro paciente y cómo las informaciones que vienen de abajo hacia arriba pueden hacer lo mismo, pero por distintas rutas y con distintas características. Es decir, aprenderemos la regulación top-down y la regulación bottom-up a través de las vías de comunicación humoral y la vía de comunicación neural. ¿Vale? Conceptos claves también están insertados en este curso. ¿Qué quiero decir con conceptos claves? Conceptos como jerarquía de sistemas, que tenemos que respetar la jerarquía de sistemas para tener que son súper complicados, como ya hablamos en distintos momentos. La variabilidad de la frecuencia cardíaca y la comprensión de cómo se integra el sistema nervioso autónomo en nuestra práctica clínica a diario es una herramienta muy potente. Esto es de Luca. Algunas cositas que me gustaría puntualizar. El curso pasará en directo, pero tendrás acceso a todas las clases a lo largo de un año a través de la plataforma de Hotmart. ¿Vale? Además de esto, tendremos lo que estamos haciendo también, chatos, es para quien participe del 3 tendrá acceso a todo lo que se ha producido en el 1 y en el 2. Entonces los alumnos del 3 tendrán acceso a todo el contenido, todo el temario del 1 y del 2. Bibliografías y todo porque yo creo que esta es la última edición que lo haremos así, todo en directo. Luego algo se quedará grabado. Para el año que viene ya vamos a cambiar algunas cosas. Un SN abrazo, chatos. Muy bien. Muy bien, chatos. Se quedó claro más o menos el tema de neuroplasticidad. ¿Por qué influye? ¿Por qué no influye? Ahí está la respuesta a muchas cosas que hemos visto en el curso. Y ahí está la respuesta para muchas cosas que vamos a ver, ¿no? Para los que van a hacer el curso. Es decir, el cambio top-down, el cambio bottom-up pasará. La vía es top-down, la vía es bottom-up, pero hay cambios neuroplásticos periféricos y cambios neuroplásticos centrales, y esta es la importancia de mantener el estímulo para producir el aumento de espinas dendríticas cuando queremos potenciación a largo plazo, o de inhibición de la vía cuando queremos depresión de largo plazo. ¿Vale? Después de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, noto que solo tenemos X horas para descargar el examen, ¿no? Yo creo que está siempre del correo sí, Albertino, del correo sí, pero de la aplicación no, se queda en la aplicación.
Siempre se queda en la aplicación. Del correo sí, tienes, no sé, 1 hora o 2 para descargarlo. Vale, entonces también comportamentales. ¿Ok? De por qué se generan cambios comportamentales en las emociones, en la parte cognitiva y todo esto. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya valido. Se queda grabado, como siempre. Ahora estará ahí en YouTube. Y quien no dejó el me gusta, déjanos el me gusta. Seguirnos, sigue nuestro canal. Activa la campanilla y todo esto. Y vamos adelante. Yo creo que la mayor parte de vosotros os veo en el sábado. ¿Vale? Un fuerte abrazo, un SN abrazo a todos. Nos vemos pronto. Chatos.